dar comienzo al último bloque de exposición de trabajos de la jornada de hoy, que teníamos prevista en el segundo workshop Enseñanza en Escenarios Digitales. Para esta mesa tenemos como coordinadora a la magíster Marisa Garriga de la Universidad Nacional de San Juan Bosco. Así que Marisa, bueno, muchas gracias Karina. Bueno, como dice Karina, vamos a continuar con las últimas presentaciones del día de hoy. Vamos a dar 15 minutos para las presentaciones y después un espacio de preguntas de 5 minutos. Traten por favor de respetar el tiempo, así no nos vamos muy tarde. Bueno, el primer trabajo es herramientas para trabajar TIC con estudiantes de profesorados, presentado por Gabriela Ferrari, Ana Maldonado de la Universidad Nacional de San Luis y Laura Secchi de la Universidad Nacional de Comahue. Bueno, buenas tardes. Ahí comparto pantalla. Ahí voy. ¿Están viendo? Sí. Perfecto. La ven ustedes porque yo no la estoy viendo. Se ve la pantalla del Meet por ahora. Ahí bien. Ah, perfecto. Entonces ahora deben estar viendo. Sí. Ahí pongo para compartir, para presentar. ¿Ahora ven? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Gabriela Ferrari y junto con Ana Maldonado, mi codirectora, y Laura Secchi, que es mi directora de tesis, elaboramos este trabajo que, como bien dijeron, se titula Herramientas para trabajar TIC con estudiantes de profesorados. Cuando uno piensa en trabajar TIC, sobre todo con estudiantes de profesorados, un desafío que surge es qué herramientas puede uno utilizar y sobre todo cómo organizar esas herramientas. Para esto, Adel y Castañeda dieron alguna especie de solución cuando presentaron estos dispositivos que son los entornos personales de aprendizaje, o PLE por sus siglas en inglés, que son este conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que utilizamos asiduamente para aprender. Cuando ellos definieron este PLE, también definieron algunos tipos de herramientas digitales para incorporar. Entre ellos tenían herramientas digitales de lectura, que son aquellas fuentes de información a las que uno accede y que brindan la información en forma de objeto o artefacto. Herramientas de reflexión que permitían transformar esa información y herramientas de relación, que lo que nos permitían es facilitar relacionarse con otras personas y aprender. Ahora bien, cuando iniciamos este trabajo, dos preguntas nos surgieron. Por un lado, ¿qué herramientas de estas categorías podían ser útiles para un docente en la actualidad? Y por otro lado, ¿esas tres categorías que proponen son suficientes en el PLE de un docente? Para intentar dar respuesta a esas preguntas es que planteamos esta reformulación y extensión de esa clasificación de herramientas que propusieron Adel y Castañeda. Sabemos que un PLE puede ser tan extenso como la imaginación y las necesidades de quien lo esté elaborando lo requieran, ¿no? Pero en el caso de la educación hay algunas herramientas que resultan indispensables. Es por eso que esa categoría que propusieron Adel y Castañeda la reorganizamos de esta forma que ven en la imagen. Fíjense que tenemos 4 categorías en lugar de 3 y que además hemos incluido en el centro de la presentación lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es algo que está surgiendo y que en la docencia también tenemos que tenerlo en cuenta. Este gráfico lo vamos a ir explicando en detalle y viendo qué hay de similar y diferente con lo propuesto con Castañeda y algunos ejemplos de cada tipo de herramientas. En cuanto a la primera categoría, tenemos lo que es no solo acceso a la información, sino también maneras de organizarla. De esta manera extendemos lo que proponen Adel y Castañeda. Y vamos a incluir no solo herramientas que permiten el acceso a la información, sino también, como decíamos, las que propician la organización. Y en esta categoría pusimos, por ejemplo, a Simbaló y a Google Sites, que lo que nos permiten es, en el primer caso, organizar en una grilla enlaces a distintos sitios
Y en el segundo caso, la generación de páginas web, que en la educación puede ser muy útil, ya sea como repositorio de información o como para generar un portafolio para un estudiante, ¿no? En la segunda categoría, donde teníamos las herramientas de creación y edición de información, tenemos, como decíamos, todas esas herramientas que permiten procesar esa información. ¿Para qué? Para lograr una presentación y comunicación que sea más efectiva, atractiva y clara. Y esto es fundamental cuando uno trabaja en educación, ¿no? Por eso es que van a ser muy útiles. Y para poder trabajar mejor con ellas, desarrollamos 3 subcategorías. Una que tiene que ver con herramientas lúdicas, en donde tenemos, por ejemplo, Mentimeter, Socrative, Twine, que permite hacer recorridos no lineales, interactivos. Tenemos también Boom, que permite, esta es una herramienta de inteligencia artificial y que permite generar cuestionarios a partir de un tema. Puzzle, que permite hacer presentaciones interactivas. Entonces, de esta forma, EducaPlay, que permite personalizar juegos para poder incorporar un determinado contenido disciplinar. Esa sería la primera categoría, entonces, que tiene que ver con herramientas lúdicas. Luego tenemos herramientas para crear presentaciones, donde tenemos no solo las herramientas de presentación de Google, sino también Canva, Genially, Prezi. Esta herramienta Tome, con la cual se utilizó para hacer esta presentación y que uno le da un tema y genera una presentación automáticamente. Claro que luego viene la parte de criterio y en definitiva lo que quedó de esa presentación son algunas imágenes que las van a ver identificadas con el logo de Tome, pero bueno, también nos ayudan a generar contenido para enseñar. Y luego tenemos algunas herramientas de animación, como pueden ser Pixton, que genera cómics, y Pictory y Synthesia, que lo que hacen es generar videos a partir de un texto. La tercera categoría, que tenía que ver con relación con otros sujetos, acá se incluyen varios tipos de herramientas digitales. Por un lado, aquellas de comunicación y de conferencias, de chat, que serían como las primeras en las que uno piensa, pero también aquellas que tienen que ver con la colaboración. Aquellas herramientas que nos permiten trabajar en un mismo espacio, ya sea editando o comentando. Y de ese grupo, las que incluimos son Padlet y Lino, que lo que generan son muros colaborativos en los cuales podemos compartir material digital y también podemos comentarlo. Y también Mindomo, que es una aplicación que nos permite elaborar colaborativamente mapas mentales, mapas conceptuales. También podrían incluirse aquellas herramientas que ayudan en la organización y la administración de las tareas. Hasta acá, los tres grupos que hemos visto son herramientas que tienen que ver con la enseñanza en general. Podrían ser aplicadas a cualquier disciplina. Pero en este caso nos abocamos pero también estamos en una cuarta categoría que tiene que ver con la enseñanza disciplinar y que va a incluir aquellas herramientas que tienen que ver con una disciplina específica. Podemos dividirla en tantas subcategorías como disciplinas necesitemos trabajar. Y va a estar, en este caso, nos concentramos en 2 disciplinas, que son física y química. Para eso, seleccionamos herramientas. Para física, por ejemplo, tenemos este luxómetro o este sonómetro. Tenemos algunas herramientas de realidad aumentada, como CG, que permite trabajar magnetismo, y Art Physics, que permite trabajar las leyes del movimiento, y otras herramientas que nos permiten trabajar con simulaciones, como Physics Labs y Algodoo. Las simulaciones PhET también son muy utilizadas y estas nos permiten trabajar tanto en física como en química. Específicamente de física tenemos RapChemistry y ChemistryArt, que lo que nos hacen es, nos permiten visualizar la estructura atómica de diferentes átomos. Esta herramienta, que es un visualizador de orbitales en 3 dimensiones, entonces podemos ver las funciones orbitales. Esta otra herramienta, que es ChemistryArt, que lo que nos permite es ver alguna estructura atómica y también algunas reacciones químicas. Esta herramienta nos permite ver una tabla periódica interactiva y de ahí obtener distinta información de los distintos átomos, de los distintos elementos. Y esta última herramienta, que es Arlon, nos permite formular y nombrar compuestos inorgánicos.
Como vimos, la inteligencia artificial formaba parte, algunas de las herramientas de las que hablábamos tenían que ver con inteligencia artificial. Se está desarrollando cada vez más, de hecho, muchos de los trabajos que estuvimos viendo en la sección anterior la nombraban o tenían que ver con inteligencia artificial, y esta está surgiendo como una cuestión transversal, entonces va a ser de mucha ayuda a la hora de diseñar clases. Como les decía, las gráficas de esta presentación se hicieron con Tome o con el complemento de inteligencia artificial de Canva, entonces nos pueden permitir generar material mucho más interesante. Todas estas herramientas las pusimos a consideración de estudiantes de profesorados. Para ello, trabajamos con estudiantes del profesorado en química y del profesorado en física de la Universidad Nacional del Comahue. Lo que sí les tengo que advertir es que son carreras con muy baja matrícula. Yo pertenezco a la Universidad Nacional de San Luis y acá nuestro profesorado en física no tiene más de 1 o 2 estudiantes por materia en el mejor de los casos. Y una situación similar se ve en otras universidades. En la Universidad Nacional del Comahue trabajamos en un curso optativo que tenía 5 estudiantes. Un montón para lo que estamos acostumbrados. Y eran de estos 2 profesorados, física y química. Estas herramientas fueron seleccionadas para trabajar una experiencia gamificada para promover el uso de TICs en estudiantes del profesorado. Y para relevar la percepción de los estudiantes, lo que se hizo es una encuesta, en donde ellos tenían que señalar cuáles de estas herramientas digitales les resultaron novedosas y también un poco comentar si para ellos les resultaba importante el uso de TICs en sus clases. Los resultados en cuanto a la novedad son estos que ven en pantalla. Fíjense que lo que resultó más novedoso en primera instancia es todo lo que tenía que ver con las herramientas para elaborar presentaciones, Canva, Prezi, Genially. Luego resultaron novedosas las que tenían que ver con la enseñanza disciplinar, y también las que tenían que ver con la relación con otros, Mindomo y Padlet. Y también ellos comentaron acerca de la importancia de utilizar las TIC en sus futuras prácticas, señalándolas como algo positivo. Como conclusiones de este trabajo tenemos una nueva categorización de herramientas digitales basada en lo que propusieron Adel y Castañeda en 2010. Están agrupadas por funcionalidad, utilidad y especificidad. Esta categorización, como dijimos, tiene 3 categorías independientes de la disciplina y una cuarta que agrupa todas aquellas disciplinas que son específicas. Y en todos los casos se ejemplificaron con una batería de herramientas digitales. Los estudiantes del profesorado en física y química seleccionaron como novedosas herramientas que permiten generación de producciones, luego las que tienen que ver con la disciplina, y finalmente las que permiten la relación con otros sujetos. Es decir, que en todos los casos eligieron herramientas específicas que les van a permitir fortalecer el proceso de enseñanza, aumentar la motivación y comprensión y enriquecer el aprendizaje, lo que refuerza la importancia de incorporar TICs en el desempeño profesional. Además, disponer de esta clasificación de herramientas digitales puede ser de una ayuda significativa en la tarea docente, ya que nos facilita identificar y seleccionar efectivamente las herramientas que se van a ajustar a las actividades que estamos desarrollando. Esta nueva organización puede tener un impacto positivo en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, contribuyendo a la incorporación de las herramientas digitales en las prácticas de enseñanza. Acá están las referencias de este trabajo y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Muy clarita tu disertación. Vamos a ver si hay preguntas. ¿No? ¿Alguien de los que estaba conectado había levantado la mano? Me parece que Edith estaba. No, eso sí. Me pareció que Edith había levantado la mano. Edith, ¿habías levantado la mano? Bueno, mientras aparece, yo quería consultarte. Quería consultarte si
¿Es un enfoque teórico en principio o piensan hacer algún tipo de implementación o de presentarlo? Porque bien mencionaste vos que lo habían puesto a consideración para saber la opinión en el profesorado de física y química, ¿sí? Sí, sí. En realidad esto como era parte de una experiencia más grande que tenía que ver con incorporación de TICs, entonces les dábamos a los estudiantes la posibilidad de desarrollar diferentes tareas, pero antes, incluyendo TIC, pero antes de desarrollar las tareas, la idea era que tuvieran una batería para mirar, seleccionar, analizar, y al final les hacíamos, o sea, todo eso se llevó a cabo, los chicos cursaron esa experiencia gamificada, hicieron su trabajo, seleccionaron sus herramientas, las analizaron, y bueno, la parte que tenía que ver de toda esa experiencia con solamente, digamos, esta cuestión de selección de herramientas digitales es la que presentamos en este trabajo. Pero, digamos, ya está hecho todo el resto y ahí fue cuando se pusieron, no solo se pusieron a consideración de ellos para que las analizaran, sino que además las utilizaron, digamos. No sé si soy clara en lo que... Sí, eso era lo que preguntaba, y de hecho Claro. me parece muy interesante el trabajo que han hecho, porque yo miraba y digo, wow, cuántas herramientas que por ahí uno no conoce o conoce las clásicas, y para quien no tiene la facilidad o de hacerse tan amigo de las tecnologías, está muy bueno este trabajo. Sí, sí, yo creo que para uno mismo, para mí misma al menos, poder organizar las herramientas y decir, quiero hacer presentaciones, bueno, ¿a dónde voy? ¿Cuál de todas las opciones me interesa más? Me resultó como interesante desde ese punto de vista, muy práctico. Pero bueno, por ahí es una apreciación personal. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para hacerle a Gabriela? Felicitaciones. Alguien te saluda, te felicita y te da felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Gracias. El siguiente trabajo es formulación de un dispositivo de formación continua con estrategias de microlearning destinado a fortalecer el conocimiento tecnopedagógico de docentes de nivel secundario, avances de trabajo final integrador. Presentado por Lucía Belén Soriano García, de la Universidad Nacional de La Pampa. Hola, acá estoy. Sí, muy largo el título, pero bueno, había que representar todo lo que estábamos haciendo con mi directora, que es Flavia Ruiz Díaz, de la Universidad de la UMPA. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven? Si no. Perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, esto es un avance del trabajo final integrador que estuvimos desarrollando. Es un trabajo que bueno, después voy a hablar de las dimensiones que abarca entre el diagnóstico, el desarrollo de una propuesta, la implementación y la evaluación. Tiene un poquito de cada una de esas dimensiones para tratar de cubrir y que sea significativo, pero bueno, acá vamos a presentar. Organización, bueno, decidí incluir el contexto de investigación, la necesidad, los objetivos, el marco teórico, un resumen de la investigación y los próximos pasos a seguir. Para poner en contexto el trabajo, se desarrolla en el Colegio San Lucas, que queda en Nordel Tantira, en la provincia de Buenos Aires. Es un colegio que en 2007 abre su sede, tiene una sede ya inicial en la localidad de Olivos. En 2007 inicia inicial y después se incorpora a primaria, y en 2014 inicia el nivel secundario. Bueno, ahí yo empiezo a trabajar en el colegio, o sea, es el colegio en el que trabajo desde
desde ese año. En 2016 adquiere Google Workspaces y adopta la política Bring Your Own Device. En 2019 lanza Innova, que es un programa de innovación, transformación y edilicia. En 2020 tenemos el aislamiento social preventivo y obligatorio con la suspensión de clases. Y allí en 2020 se lanza un Google Site de formación docente autoasistido en el cual los docentes podían buscar información que necesitaban, buscar recursos, buscar herramientas, tenían un apartado también de estrategias y tenían una parte en la que ellos podían solicitar material o recursos de acuerdo a sus necesidades o podían también proponer algo que les haya servido o compartir una experiencia exitosa. Lo que sucedió fue que a partir de 2021, cuando se volvió a la presencialidad, ese site quedó olvidado y los docentes volvieron a una enseñanza un poco más tradicional y no se capitalizó tanto lo que sucedió en la virtualidad como se hubiese querido, ¿no? Los chicos comenzaron a traer sus dispositivos, había un mal uso del dispositivo por parte de ellos, entonces la política Bring Your Own Device quedó un poco solapada por el mal uso de los dispositivos que no se usaban en pos de la enseñanza y el aprendizaje, sino porque terminé y tengo 5 minutos y me pongo a jugar o a sacar fotos. Entonces, por eso los profes empezaron a dejar de permitir, incluso hasta el punto de sacar el dispositivo y chau. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Tenemos un problema ahí, porque tenemos un ambiente de alta disposición tecnológica. Sí, miren, acá estas fotos del colegio. Es un colegio muy moderno, tiene Wi-Fi, la mayoría de las veces anda, tiene platos por todos lados en donde conectan 40 computadoras, pero bueno, los profes estaban reticentes a usar lo que tenía a disposición para aprovecharlo. Entonces, nuestro desafío es volver a tomar estas cosas que existen para potenciar el Bring Your Own Device. Por eso el título tan largo. Las necesidades detectadas son la falta de formación docente en herramientas digitales y conocimiento tecnopedagógico y la falta de tiempo para formarse. La necesidad la detecté estando trabajando ahí, ¿sí? Después hay que comprobar que existe esa necesidad con entrevistas, con encuestas, con formularios en los que se registró todo esto, pero en un principio para ver si estaba esa necesidad, bueno, primero planteamos estas dos cosas y comprobamos si en verdad era esto lo que sucedía. Entonces es el desafío, ¿cómo pueden acceder a formación en conocimiento tecnopedagógico en un tiempo acotado? Lo del tiempo acotado surge porque en las entrevistas con los docentes, muchos dicen que si bien tienen horas institucionales para planificar, esas horas son cada 5 horas de clase, 1 hora de planificación. Y en esa hora de planificación corrigen, muchos se reúnen con padres y por ahí no tienen una computadora ellos mismos en sala de profesores a disposición para planificar actividades mediadas por tecnología. Entonces es un desafío bastante grande, pero acá en los objetivos nos planteamos la formulación de un dispositivo de formación docente en conocimiento tecnopedagógico a través de estrategias de microlearning para mejorar el impacto de la política Bring Your Own Device en la institución, ¿sí? Los objetivos específicos: identificar las necesidades de formación docente en Bring Your Own Device, herramientas digitales y conocimiento tecnopedagógico, luego definir herramientas y competencias digitales acorde a las necesidades, después analizar estrategias de microlearning y herramientas de desarrollo de objetos de aprendizaje existentes para evaluar posibilidades que se adapten a estas necesidades, después desarrollar un recorte de este dispositivo de formación continua, una muestra sería, a través de estrategias de microlearning significativas, se va a realizar una implementación acotada del dispositivo diseñado y luego se validará esta implementación con los docentes participantes y los directivos de la institución.
Con respecto al marco teórico, bueno, es necesario construir una base de conocimiento que me ayude a comprender lo que está sucediendo, contextualizar y fundamentar mi investigación. Uno es la política Bring Your Own Device, que es la política de integración de tecnología que utiliza el colegio, que tiene que ver con el modelo 1 a 1 también, aunque no todos tienen su dispositivo, la idea es que la mayoría pueda tenerlo y utilizarlo. Luego se decidió usar el marco de competencias de los docentes en materia de TIC de la UNESCO, la tercera edición, que es del año 2019, y utilizamos este marco para diagnosticar las habilidades de los docentes y establecer un camino a seguir, el contenido que necesitan saber para aprovechar el Bring Your Own Device, contenido y estrategias. Y bueno, también para detectar las necesidades de los docentes. Acá tenemos un cuadrito de lo que es el marco, que son 6 aspectos: comprensión del papel de las TIC en la educación, que ahí entra Bring Your Own Device, currículo y evaluación, pedagogía, aplicación de competencias digitales, organización y administración, aprendizaje profesional de los docentes. Y estos aspectos están nivelados en 3 niveles. El primero es la adquisición de conocimientos, es un nivel básico. Después está la profundización de conocimientos y finalmente la creación de conocimientos. Por supuesto que estamos en un nivel, en un ambiente como heterogéneo de docentes. Las habilidades de los docentes no son las mismas, sino lo que nos sirve es saber en dónde está parada la mayoría, ¿sí? Como para establecer un camino a seguir basado en este marco que nos permite decir, bueno, si están en el nivel 1 de pedagogía, el camino a seguir es el nivel 2 y el nivel 3. Entonces, tener un horizonte claro. Y también para la priorización de estas cápsulas de aprendizaje que querramos crear para incluir en el dispositivo. Mediaciones pedagógicas con TIC, que son los puentes entre el contenido y las necesidades de los sujetos. Entonces, ¿cuál es el puente entre lo que yo quiero enseñar y la necesidad de los docentes? Los objetos de aprendizaje, los recursos educativos digitales, y vamos a investigar, estamos en verdad investigando sobre Excel Learning para crear cápsulas de aprendizaje que sean modulares, escalables, que puedan constituir unidades complejas en microcontenidos, ¿sí? Que se puedan consumir de a poquito en el tiempo acotado que tienen los docentes. Bueno, acá explico el microlearning, que es, bueno, qué aprender, un objetivo por cápsula, el apoyo de las TIC, las lecciones cortas y en pasos, el apoyo de las TIC, cómo aplicar el contenido, o sea, tienen que tener estas cápsulas de aprendizaje para los docentes un momento práctico, y después la verificación de esos aprendizajes. ¿Por qué microlearning? Por la falta de tiempo de los docentes, ¿no? En los contextos de formación formales, esta perspectiva de aprendizaje responde a las necesidades de un desarrollo profesional de las personas que dedican una parte de su tiempo diario a la formación para adquisición de nuevas habilidades, permitiéndoles acceder a fragmentos muy específicos de información en lugar de una extensión de conocimientos. Y esto también replica, aparte de la necesidad por la falta de tiempo, es el modo de consumo de información actual, ¿no? Los Reels, TikTok, que son estímulos cortos que después, si yo quiero, sigo, y si no, cuando puedo, freno y sigo haciendo otra cosa para que se adapte a la hora de planificación que tienen los docentes. La modularidad nos sirve porque es la separación y reutilización de los microcontenidos en las distintas temáticas, ¿sí? Corto y conciso, y escalable, que muchas microcápsulas forman temas complejos. La investigación, que es lo que está sucediendo ahora, se realizó un cuestionario a los docentes basado en el marco de competencias de la UNESCO para diagnosticar según el nivel de incorporación de tecnologías y estrategias. Se realizó una entrevista a 3 docentes para comprobar
la falta de tiempo, para comprobar si existía en verdad también una necesidad en ellos de formarse, porque de hecho tenían ganas de saber cómo aprovechar, usar lo que estaba disponible. Se realizó una entrevista al director y al coordinador de educación digital para comprobar también, hacer como una triangulación de la información para comprender mejor y tener más información sobre lo que estaba sucediendo en nuestro contexto. Y definitivamente el site se dejó de usar, estaba bueno que se pudiera reflotar, los profesores habían optado por una manera de enseñanza un poco más tradicional, y bueno, se realizó también una revisión del Google Site creado en pandemia, como para tener eso de base, y realizar algo que sea distinto, para que pueda aprovecharse en la presencialidad, porque el site quizás estuvo bueno en pandemia, en el aislamiento, en la virtualidad, pero hoy en día no es el formato que se prefiere. Luego de, obviamente, hacer la investigación, se realiza el análisis de datos, basado en el marco de competencias. Bueno, contabilizamos los datos cuantitativos, contrastamos con los cualitativos y luego identificamos patrones que den pistas para la formulación del dispositivo. Este es un ejemplo sobre el aprendizaje y el desarrollo profesional docente. Se les preguntó a los profes qué sentían que podían hacer. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar las TIC para mi propio perfeccionamiento profesional. Ahí hubo 20 respuestas. Puedo identificar problemas de conducta y seguridad de mis alumnos en Internet y responder a ellos. 12 respuestas. Y en base a todas las respuestas, se creó un porcentaje de cuántos docentes habían elegido respuestas del nivel 1, respuestas del nivel 2 y respuestas del nivel 3 por cada uno de los aspectos. Entonces, con eso tenemos que en el aspecto de aprendizaje y desarrollo profesional, la mayoría de los docentes marcó respuestas de profundización, pero todavía hay algunas cuestiones de adquisición que faltan, y creación, que es el último nivel, es el que sería la pata floja. Entonces, reforzar el primer nivel e incorporar contenido sobre profundización y creación como para poder seguir avanzando en esta formación de los docentes. Bueno, y los próximos pasos, tengo que realizar un cuestionario a docentes para identificar las necesidades específicas de formación, para que me arrojen datos sobre qué incluir en ese dispositivo. Por ejemplo, alguna app o alguna herramienta de inteligencia artificial como las que fueron nombrando mis compañeros de desarrollo de presentaciones, o alguna otra herramienta o algún sitio web sobre ciudadanía digital, que es algo que salió muy bajo en las encuestas. Después sigue la elaboración de la muestra, la puesta a prueba y la redacción de conclusiones. Esa puesta a prueba es con los docentes y antes se valida con las autoridades del colegio y, bueno, con el coordinador de educación digital. Y en estas dimensiones, el diagnóstico, el desarrollo de una propuesta, la implementación y la validación, las dos más fuertes son el diagnóstico y el desarrollo de una propuesta. La implementación va a ser acotada y la validación va a ser acotada también, porque van a ser, primero, no se va a desarrollar todo el dispositivo, sino que se va a desarrollar uno con contenidos prioritarios, los más urgentes, y se va a validar con eso. Así que... Ya estamos en tiempo. Sí, por eso, listo. Referencias bibliográficas. Listo. Bueno, muchas gracias, Lucía, por tu presentación. De nada. Vamos ahora al espacio de preguntas. ¿Alguien de los que están conectados tiene alguna pregunta para hacerle a Lucía? ¿O alguien en la sala? Sí, es muy completo tu propuesta, o sea, respecto de todos los aspectos que tenías. De hecho, yo pensaba cómo piensa evaluar la implementación de este espacio que está proponiendo, pero bueno, propusiste ahí una validación, así que es como que tenés contemplado también ese aspecto.
Sí, está contemplado. En verdad, estamos hablando de una validación de parte de los profes como usuarios y también estamos pensando en meternos a los classrooms, a los Google Classrooms, como para ver cómo resulta en la cancha, ¿no? Cómo resulta ahí con las actividades que diseñan, con los profes que participan, porque no van a ser los 50 profesores del colegio, porque ahí sí va a ser difícil, pero con una implementación acotada y una validación acotada, esto resulta factible, viable. ¿Y la matrícula de estudiantes o el promedio de alumnos por curso? Porque vos proponés la metodología Bring Your Own Device y, ¿no? Por ahí muchos alumnos conectados pueden perder señal, digamos, o puede no resultar satisfactoria, digamos, la implementación, ¿no? El colegio tiene Wi-Fi y tiene un plato por clase en el que se pueden conectar 40 dispositivos a la vez. Entonces, ahí esto sería viable, porque el colegio con Innova invirtió en la infraestructura necesaria, si bien a veces es necesario disminuir la cantidad de dispositivos conectados y trabajar de manera colaborativa. Bueno, también es una metodología que están acostumbrados a utilizar por el trabajo colaborativo, las habilidades del siglo XXI, entonces quizás usan 2 dispositivos entre 4 alumnos. Perfecto. ¿Alguien más quiere consultar algo? Mira, en YouTube han hecho un comentario, pero no me queda claro si es para ella. Dice, en la pregunta realizada a los docentes, ¿hablar de seguridad desde aspectos específicos? De seguridad digital, quizás se están refiriendo. Hay uno de los aspectos del marco que es sobre la habilidad de los docentes para responder a conductas inadecuadas en Internet de los alumnos y a, bueno, malos comportamientos o también de, qué sé yo, vieron que por ahí uno postea como profe algo en Classroom y de repente comentan cosas en formato anónimo o no y piensan que es anónimo y en verdad lo postearon. Bueno, como profe uno puede, en lugar de retar o castigar, educar en eso, ¿no? Intervenir, hacer una buena intervención para llevarlo a la vida real, digamos, más allá de Classroom, las redes sociales y los comportamientos adecuados e inadecuados, la etiqueta. Perfecto. Muy claro, Lucía. Bueno, muchas gracias. Todo pensado, todo planificado. Uf, sí. A lo largo del título resume todo. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Gracias por el espacio. Continuamos con formación docente a distancia, construcciones y decisiones didácticas situadas en torno a la evaluación. El trabajo lo presenta Edith Noemí Lobos, María Alejandra Marín Aranda y Vanessa Cayuqueo de la Universidad Nacional de Río Negro. Buenas tardes. Un minutito. Ahí pensábamos que éramos las cuartas. Ahí estamos compartiendo la presentación. Ahí está. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, adelante. Sí. Sí, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Edith Lobos y junto a María Alejandra Marina Aranda y Vanessa Cayuqueo vamos a presentar este trabajo que, como dice su título, aborda las construcciones y decisiones didácticas que situadas en torno a la evaluación y en un contexto en particular que es la formación docente a distancia en el marco de una asignatura que se llama Educación y TIC y que se dicta como parte o que forma parte, mejor dicho, del trayecto curricular de la licenciatura en Educación Primaria, que es una de las carreras que se dictan en la modalidad a distancia en la Universidad Nacional de Río Negro, aquí en la sede atlántica. La información que vamos a compartir refiere a los 3 años en los que hemos trabajado en esta asignatura, comprendidos entre 2020 y 2022. Es una asignatura que se dicta en el segundo cuatrimestre con estudiantes que son docentes de nivel primario. Los objetivos de esta asignatura están puestos en poder traer a este espacio la discusión sobre teorías y enfoques en relación a las tecnologías y la sociedad, pero en particular enfocando en los contextos educativos y en particular en el contexto de educación primaria. Buscamos avanzar hacia la inclusión y la integración de estas tecnologías y en este sentido, como objetivos de la asignatura, se propone trabajar hacia el final en el diseño, la producción y la evaluación de materiales educativos digitales. Es una asignatura que tiene una carga horaria de 80 horas. ¿Sí? Bueno, en relación a los estudiantes del curso, contarles que en total en estas 3 cohortes hemos tenido 395 estudiantes distribuidos en la primera cohorte que fue 2020, 202 estudiantes, siendo esa la cohorte más grande en cantidad de estudiantes y luego la del año anterior que fueron 121 estudiantes. El grupo está compuesto mayoritariamente por mujeres cuyas edades oscilan entre los 25 y los 35 años. Y residen físicamente en el noroeste de nuestro país. ¿Sí? Si bien tenemos también estudiantes que también provienen de algunos lugares de la Patagonia, incluido también la provincia de La Pampa. En relación a la experiencia laboral, pudimos medir o sacar esta información en cohorte 2020 y 2022 y ahí tenemos que la mayoría de los estudiantes son, digamos, estudiantes que tienen menos de 5 años de experiencia profesional. En relación a las tecnologías y fundamentalmente en lo que respecta al acceso, si bien todos cuentan con un recurso que les permita abordar una carrera en modalidad a distancia, se ubican en ubicaciones geográficas que complejizan de alguna manera la conectividad. Por ejemplo, en 2020 nos pasó que tuvimos varios estudiantes que eran de zonas de Córdoba que fueron arrasadas por incendio y entonces, bueno, perdieron cualquier posibilidad de conexión durante el tiempo que se sucedieron estos eventos. En relación a las necesidades especiales de ajustar los materiales con los que se trabajan en el curso, en estas 3 cohortes esas necesidades han sido manifestadas por un grupo muy reducido de estudiantes, ¿sí? Menos del 10%, y específicamente han sido necesidades asociadas a, por ejemplo, cuestiones visuales. Bien, en relación a cómo nos hemos organizado y con qué recursos contamos para trabajar la evaluación
digamos, y el curso en sí mismo, en principio, en la primer cohorte, la del 2020, por una cuestión de organización y también de, digamos, de que el aula virtual tuviera una correlación con el sistema de gestión académica CIU Guaraní, se decidió optar por un aula única, ¿sí?, para cada una de las comisiones. Es decir, tuvimos 3 aulas virtuales. En el caso de el 2021 y el 2022, trabajamos todos los estudiantes en una misma aula, divididos con agrupamientos a través de las funcionalidades que nos brinda la plataforma. La asignatura tiene 4 unidades temáticas y para esas 4 unidades temáticas se proponen actividades prácticas. Estas actividades prácticas pueden ser individuales o grupales. En las actividades grupales lo que buscamos, ¿sí?, es desarrollar las habilidades de trabajo colaborativo y fundamentalmente, ¿sí?, apuntar a lo que tiene que ver con poder lograr un trabajo, ¿sí?, con tecnología, pero para una actividad educativa y desarrollada con un par en forma colaborativa y mediada por tecnología. Para el curso hemos usado los recursos que nos provee el aula virtual y en menor medida videoconferencias. Durante el curso 2020 utilizamos la herramienta de videoconferencia que nos ofrecía el aula virtual, ¿sí?, que es Big Blue Button, y luego en las 2 cohortes siguientes usamos Zoom y Meet. Bien, en relación a la evaluación, se propone que las evaluaciones del curso consisten en la participación en estas actividades prácticas, tanto sean individuales o grupales. Y acreditar implica la participación y la aprobación de todas las actividades prácticas de tipo grupal y al menos 2 de las actividades prácticas individuales. En este sentido, el curso es un curso que demanda mucha actividad práctica y que de alguna manera y en relación a la evaluación interpela y resignifica, ¿sí?, los roles de los docentes y los estudiantes y algunas creencias, ¿sí?, en relación a la idea del autoaprendizaje. Algo que sucede o la primera, digamos, imagen o que nos llevábamos cuando entrábamos al curso era que los estudiantes están como o tienen una tendencia a que tenemos a leer materiales, a acceder o a asistir a determinados recursos y después esperan que la evaluación sea una evaluación eh, de una evaluación que aborde solamente lo que se trabajó en esos recursos, sean el texto, sean un video, el recurso que fuere. En cambio, desde este lugar les proponíamos trabajar en forma situada, es decir, les proponíamos trabajar en relación a problemas de sus propias prácticas docentes. Esto hace también que se genera una nueva o nos ubica como docentes y estudiantes en nuevos roles. Buscamos desarrollar competencias, no solamente aquellas competencias que tengan que ver con el manejo y el uso de la tecnología, sino también competencias más bien blandas. Esto llevó también a el desarrollo de documentos didácticos que guiaran, ¿sí?, el proceso de cómo se desarrollaban o cómo se iban a desarrollar estas evaluaciones a lo largo del curso. Y también nos obliga a los docentes y a los estudiantes a coordinar y también ponernos de acuerdo en relación a la forma en la que se entrega y se hacen las devoluciones de las actividades que van desarrollando los y las estudiantes a lo largo del curso.
Alejandra. Sí, sí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en función por ahí de lo que venía planteando Edith, la cátedra tiene y el equipo que constituye la cátedra como ejercicio el trabajo de reflexión sobre la propia práctica docente, ¿no? Y un poco lo que Edith venía comentando tiene que ver como los mismos docentes vamos revisando justamente este trabajo de evaluación y cómo eso dialoga un poco con el eje que también tiene la mesa, ¿no? Tiene que ver con pensar justamente la enseñanza en los escenarios digitales. Entonces, este trabajo que vino haciendo Edith acerca de la, diríamos, configuración didáctica de este espacio curricular, un poco nos fue mirando o dando estas herramientas para pensar sobre un elemento que es sumamente significativo en la formación de docentes, que es la evaluación, y que forma parte de todo el proceso educativo. Entonces, al mirar, ¿no?, esta instancia justamente de la evaluación y cómo se fue como rediseñando en los sucesivos años que ya he cursado, nos permitió ir haciendo y tomando estas decisiones en la parte más práctica, ¿no? Por ahí queríamos compartir acá con ustedes algunas de las instancias de evaluación, por ejemplo, que son las que se van trabajando, y que un poco, escuchando recién a las compañeras también, a Gabriela y a la compañera que se puso hace un ratito, que ellas comentaban acerca de las actividades a veces que se requieren o se solicitan en la misma práctica docente, ¿no? Y entonces empezamos a ver la importancia del trabajo no colaborativo, como decía recién Edith, pero también en el análisis de materiales educativos, ¿no?, docentes que se posicionen desde este lugar y también docentes que puedan trabajar en el diseño y la elaboración de objetos de aprendizaje, ¿no? Entonces, este tipo de actividades que son evaluativas nos permiten ir trabajando todas estas otras competencias de las que se venía conversando hasta ahora, ¿no? No sé si por ahí pasamos a la próxima. Ahí está. Gracias, Edith. Lo que fuimos encontrando en este trabajo de reflexión sobre la propia práctica y en relación a la evaluación tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con pensar este doble lugar que tienen los docentes que están en formación y que están cursando respecto de un rol más activo, ¿no? En este ejercicio de análisis y diseño de producción. El espacio de educación y TIC tuvo y desarrolló un aula también virtual para que los estudiantes pudieran poner en esa aula, tomar decisiones sobre esa aula y poner en práctica muchas de las actividades que se venían desarrollando en el aula de cursado, ¿no? Lo que se busca justamente es la construcción de ese posicionamiento crítico en relación a la enseñanza mediada por las tecnologías, y no es, como decía también recién Edith, un mero ejercicio, ¿no?, de responder, sino también de producir en función del material que se viene trabajando, de los debates que se van dando en el cursado. También en este sentido recuperamos en esa organización de las instancias de evaluación el valor didáctico que tiene el trabajo en grupo y el trabajo colaborativo, ¿no?, que un poco también cuestiona las culturas profesionales del trabajo más individual, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo un poco interpela y hace que uno tenga que poder, ¿no?, trabajar, dialogar, comunicarse, armar pautas, alguien que coordine el trabajo, ¿no? Que también eso empieza a formar en otras habilidades y en otras competencias a los docentes que están cursando esta materia. No sé si, ahí está, gracias. Como también lo planteaba hace un ratito, Edith también implicó una mirada hacia nuestro propio rol, ¿no?, en relación a la comunicación de las evaluaciones, tanto en las consignas que se proporcionan, en cuanto a establecer formatos de entrega, en cuanto a la retroalimentación que se realiza una vez que se entregan esos trabajos. Y esa retroalimentación también busca justamente desarrollar conceptos que tienen que ver y también formatos de accesibilidad, ¿no? Entonces la retroalimentación como otra instancia más de la evaluación, lo que permite en algún punto es esto, ¿no?, una devolución que a veces es oral, que a veces se hace por video, se hace una devolución sobre todos los aspectos que se van evaluando del trabajo, en pos justamente de que esta retroalimentación permita la mejora de los futuros trabajos, ¿no? Y esto en algún punto de todos estos elementos que van apareciendo como resultados, lo que traen también son pistas para empezar a pensar acerca de la construcción de una didáctica de las TIC en la educación primaria, ¿no? O sea, cómo empezar a pensar la enseñanza de los diferentes espacios y de las materias que van teniendo, pero mediada por la tecnología, ¿no? Entonces, ahí nos parece que empiezan a jugar un poco estas decisiones más situadas, que son también un poco las que
el equipo mismo docente hace en ese ejercicio, ¿no? Y que tiene que ver con justamente esto, poder usar y aprender, ¿no?, de las herramientas de aplicaciones y el diseño de propuestas pedagógicas y didácticas. No sé, ahí está, gracias. Ahí está, gracias, David. Lo que fuimos construyendo un poco para cerrar la exposición tiene que ver con algunas certezas provisorias, porque son certezas que se van construyendo en función de esta experiencia y esta reflexión sobre la práctica, pero que también son situadas a esos grupos, a los grupos que van llegando, que van cursando y que también nos permiten hacer esas decisiones o esas reconfiguraciones didácticas cada año, ¿no? Y eso nos permitió ir revisando, como decíamos al principio también, e interpelando esas discusiones sobre la didáctica en un sentido sincrónico y también en un sentido diacrónico, ¿no? Implica también un movimiento dialéctico en la construcción de esos saberes situados sobre la evaluación, con implicancias también políticas y éticas en relación a la formación universitaria de docentes de educación primaria que llegan, en muchos casos también como sus primeras experiencias formativas en contextos que están totalmente mediados por la tecnología. Nos parece que, bueno, pensar sobre la evaluación siempre nos devuelve la mirada sobre las propias prácticas de enseñanza y sobre las mejoras, ¿no?, que se pueden hacer a partir de esto, tanto para el estudiante, como en las diferentes instancias, pero también para el equipo docente que trabaja en la enseñanza. Creo que esas son, un poco de forma sintética, las ideas que compartimos en el trabajo, y por ahí si ahora quieren hacernos algunas preguntas o algunos comentarios, nos parece que este es un espacio súper interesante para ese intercambio. No sé si Edith querías agregar algo más o... Sí, me gustaría por ahí, mientras te estaba escuchando, agregar algunas cuestiones en relación a los estudiantes o a las estudiantes que recibimos en el curso en relación a este posicionamiento que buscamos de ellos en relación a la tecnología. En muchos casos, ¿sí? Cuando llegaban a este curso, los estudiantes se sentían en como en un dilema de pensar que esas tecnologías que estábamos trabajando en algún momento no eran tecnologías que les eran cercanas. ¿En qué sentido? Porque sentían que estaban muy lejos en sus contextos, en sus realidades, lejos de esas tecnologías. Entonces, en principio, a veces resultaba casi como poco motivante tener que realizar un trabajo que, por ejemplo, implicara, como contaba Alejandra, el desarrollo de una actividad pensada para una actividad a distancia, por ejemplo, aún en el contexto de pandemia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al principio, aunque eso fue como algo que se vio como reticente, se vieron algunos casos de esa forma, después, al finalizar el curso, se logró revertir esa situación y ponerse en el lugar de que no siempre, digamos, casi diría yo como esperanzador, no siempre va a ser así, no siempre vas a tener que vas a tener que trabajar en este contexto, tenés que estar preparado para trabajar en diferentes contextos. Bueno, eso solamente era algo que quería agregar. Bueno, muchas gracias, Edith. No sé si alguien tiene algo para consultar. Fueron bastante... Muy claros. Sí, muy claros, sí, totalmente. Por eso creo que hasta con las últimas aclaraciones contestaron las posibles preguntas que podían haber. No. Bueno. Ahí en quienes están conectados tampoco, si no pasaríamos al siguiente trabajo. Muchas gracias, Edith. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, el siguiente trabajo es el sujeto educativo en el foco de la transformación, app para nivel superior, presentado por Guillermo Anzulovich y Ana Maldonado de la Universidad Nacional de San Luis. Buenas tardes, por acá estamos. Bueno, nosotros venimos a compartir, en principio, una aplicación educativa, cuyo objetivo fue integrar en un mismo espacio digital
todo el material y los recursos de una asignatura de nivel superior, perteneciente aquí a la Universidad Nacional de San Luis, la Facultad de Ciencias Humanas. La carrera es la Tecnicatura en Producción Musical, y la materia concretamente se llama Instrumentos Musicales Contemporáneos. Para contarlo brevemente, es una materia que trata del funcionamiento y las características de los instrumentos musicales conocidos como electrófonos e instrumentos electromecánicos, lo que se llama en música una especie de organología. Bueno, les voy a pasar acá una pequeña presentación, voy a compartir. ¿Está funcionando ahí? ¿Sí? ¿Se ve, no? Sí, bueno, nosotros hemos puesto ahí como EBA en evolución porque estamos permanentemente pensando y tratando de ampliar y mejorar estos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. En la historia de esta materia, previo a la pandemia, ya estábamos trabajando con un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, pero obviamente en el medio de la pandemia hubo que buscar soluciones muy rápidas y tratar de acercar los conocimientos, el material, la comunicación, de una forma muy vertiginosa, ¿no? Fueron meses que nos llevaron a desarrollos muy rápidos. Entonces pensamos en incluir en un solo entorno todos los recursos, las herramientas, los contenidos que ya teníamos anteriormente, antes de la pandemia, y los nuevos que aparecieron, como fue la enseñanza, las clases totalmente online, la posibilidad de comunicarse directamente, porque empezó a hacerse muy amplio los recursos, y había un poco de dispersión, entre que tenían que entrar el aula, por un lado, la clase virtual, por otro enlace, en comunicarse por correo electrónico con los docentes. Bueno, y ahí, bueno, en el marco de la maestría, yo que estaba cursando, aproveché ese momento para tratar de crear esta aplicación que pudiera integrar todos los recursos y todos los elementos de la materia en un solo lugar. Y aprovechando la condición de dispositivo móvil, que era muy importante y más accesible que la computadora personal. Bueno, como les decía, ¿por qué hacer una app para teléfono celular? Primero porque aprovechamos las posibilidades educativas de esos dispositivos electrónicos que son de uso cotidiano y prácticamente de alcance masivo. Aprovechar las posibilidades multimedia, que era una condición que para la naturaleza del conocimiento, de lo que se aborda en esta materia, era muy importante, ya que hay que reconocer tanto gráficamente como auditivamente los instrumentos, ver cómo funcionan, cómo se manejan. Entonces esa posibilidad era muy importante. Generar un instrumento de integración, como les decía, y poner a disposición, por supuesto, todo el material didáctico y de estudio. La aplicación, bueno, se desarrolló para la materia de instrumentos musicales contemporáneos, perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Producción Musical, y ahí las 4 herramientas que pusimos de integración, tenía 4 botoncitos, ya les voy a mostrar la interfaz mejor. Era el Google Classroom, que era el espacio de gestión de las clases,
la aplicación que usamos como gestión de las clases, el programa y cuestiones relacionadas con la materia propiamente dicha, el acceso a las clases vía Meet y la posibilidad de enviar mensajes directamente o de comunicarse directamente con la cátedra. Ahí pueden ver la interfaz, el resultado final. Ahí se pueden ver los 4 botones de acceso a estos espacios, y lo que sigue es, bueno, un menú desplegable que tenía todo el contenido de la materia, que eso ya existía a partir de un blog convertido con modificaciones del código HTML a página web, que era y que ha crecido muchísimo en información, en cantidad de información, y que tenía una ventaja muy importante, que es que esa página web, digamos, se adapta fácilmente, digamos, es Blogger de Google, se puede adaptar fácilmente ellos mismos, digamos, el sistema lo adapta fácilmente a una pantalla de celular. Y también usamos esa posibilidad porque nos permite, en vez de tener el contenido incluido en la misma aplicación, en el celular, el contenido está en un sitio web al cual se conecta la aplicación, nos permite ir modificando y actualizando sin tener la necesidad de que actualizar o reinstalar la aplicación con las modificaciones. Bueno, después la clase de Google Meet, hoy la seguimos utilizando. Antes las clases se daban ahí, hoy volvimos a la presencialidad, pero hacemos clases de consulta a través de esta herramienta, y seguimos utilizando también el correo de la cátedra. Por último está el entorno de Classroom, también de Google, que también está integrado en esta aplicación. Para hacer la aplicación utilizamos App Inventor, que es un entorno de programación que permite, bueno, crear aplicaciones o desarrollo de aplicaciones móviles para tablets, para teléfonos celulares, con sistema operativo Android en principio, y ahora empieza a incluir también la posibilidad de desarrollar para iOS, que, bueno, era lo que nos faltaba, digamos, para completar el espectro por ahí de teléfonos celulares, que la mayoría tienen Android, pero bueno, hay muchos también con ese otro sistema operativo. Es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Originalmente era Google Labs, y ahora está en manos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es gratuita. Tiene 3 instancias o 3 bloques fundamentales del entorno de programación, que es este que ustedes ven acá, que es gráfico, la parte gráfica. Luego tiene el entorno de bloques de programación. Si lo quieren comparar, se parece gráficamente a la organización que tiene Scratch, la programación en Scratch. Y la última parte es la emulación, un software que emula el funcionamiento de la aplicación antes de transferirla concretamente a un teléfono celular. Bueno, ¿qué potencialidades veíamos nosotros en esta forma de acercar a los alumnos una aplicación para el celular? Por un lado, facilitar el cambio pedagógico, posibilitar el cambio pedagógico, que en ese momento de la pandemia fue obligado, abrupto. Modificar el rol en el aula de los actores intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la vinculación del contenido específico también con habilidades digitales. En ese momento
la dificultad que veíamos más seria en pandemia fue la conexión a Internet. Más que el acceso, porque el teléfono era un instrumento que podían disponer la mayoría, pero la conexión a Internet fuera de la institución, porque ahora nosotros podemos seguir utilizando todo esto, y los alumnos pueden acercarse a las instituciones que en general tienen conexión a Internet, en ese momento resultó un problema. Bueno, sumado, para seguir con esta evolución, digamos, que está planteada ahí en el título del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, otras estrategias que implementamos, más allá de la aplicación, y esto ya sí tiene que ser en una computadora personal, concretamente con Windows, eran simulación, software de simulación, que permitían, como dice ahí, reproducir de manera realista y detallada la naturaleza de los procesos tecnológicos que pretendíamos que los alumnos comprendieran, y bueno, justamente este software de simulación fue una herramienta también muy interesante y muy importante, porque de alguna manera acercaba directamente estos dispositivos. Podíamos llegar, digamos, a la casa de cada uno con estos dispositivos y ellos poder utilizarlos en sus tiempos, con su propia experimentación, con el autoaprendizaje. Bueno, nada, me parece un recurso muy interesante. Por supuesto que acá hay la dificultad más grande para el docente es la formación, la capacitación en los conocimientos de la lógica computacional. Eso es y el tiempo también, el tiempo que lleva el desarrollo de todas estas aplicaciones. Bueno, finalmente nosotros pensamos que superado las dificultades del tiempo, el aprendizaje, todas estas herramientas propician la revolución educativa, donde el docente debe despertar su creatividad para poder acompañar a los estudiantes, y por medio de estos entornos virtuales poder interactuar, participar y que ellos tengan también un rol más activo en el proceso de enseñanza. También necesitamos los estudiantes entusiasmados por conocer. Por suerte, en estas carreras que tienen una característica donde los alumnos vienen por vocación, digamos, este entusiasmo está siempre presente y bueno, probablemente en otros contextos sea un poco más difícil lograr motivarlos, porque lo que hemos visto es que participan muchísimo en contextos ajenos a lo institucional, pero cuando uno le brinda las mismas herramientas dentro de la institución, son un poco reacios a participar. Bueno, yo simplemente les doy muchas gracias. Queríamos compartir esta aplicación, este desarrollo humilde y que también va a quedar, supongo que, a disposición para los que quieran verla un poco más de cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Pasamos entonces a las preguntas. ¿Puedo empezar yo Sí, preguntando? Porque la verdad es súper interesante. Sí. Además, Guillermo la envió también para que pudiéramos distribuir ese producto mediante el recorrido virtual, así dejar disponible también la aplicación para que la puedan descargar. Eso para contarles. ¿Cuánto tiempo te llevó, Guillermo, armar esta aplicación? ¿Y qué dificultades tuviste al momento de llevarla al aula? La programación tiene mucho que ver, en programación tiene mucho que ver el workflow, el modo de trabajo de cada uno. Yo soy de los que tienen que empezar y terminar, porque
en un momento que uno se concentra, tengo todo en la cabeza y hay que, si lo dejo, lo abandono, lo pierdo. Pero estamos hablando de que con el aprendizaje de la interfaz del entorno de programación, entre 15 y 20 días. Y en un contexto de pandemia donde estábamos todo el día encerraditos, que, bueno, ese tiempo se podía aprovechar para estas cosas. Cuando uno ya vuelve a la vida cotidiana, que tiene que estar más en la calle, esos tiempos de concentración, de reflexión, es probable que se dilaten y sean mucho más largos, ¿no? En cuanto a dificultades, cuando lo llevaste al aula. No, bueno, la dificultad por ahí que se plantea es que los dispositivos Android, por ejemplo, una pequeña dificultad, vienen bloqueados para aplicaciones que no están en el Play Store de Google. Entonces, habría que configurar los dispositivos para lo que se dice, acepten aplicaciones de otras fuentes. Bueno, esas instrucciones fueron algunas de las que pudimos dar. Y después, como está planteado ahí, la dificultad mayor fue la conectividad, porque el contenido fundamentalmente va a buscarlo a un entorno en la web, y bueno, y ahí aparecían los problemas de no tengo internet, me sale muy caro el plan de datos, ese tipo de dificultades. Lo que más te gustó a vos del proyecto que realizaste, de cuando lo pudiste llevar al aula. Y, digamos, a mí me entusiasma siempre ir evolucionando en brindar herramientas y posibilidades de acceso al conocimiento, a la información, a la construcción del conocimiento, así de una manera más autónoma. Lo que más me gusta es que la gente, los pibes, digo yo, lo aprovechan, por lo menos en nuestro caso. No sé si todas las experiencias pueden tener los mismos resultados, pero para nosotros es muy importante por la naturaleza del conocimiento. Necesitamos muchos de los videos, del audio, de todas las características hipermedia, y ver que eso funciona, digamos, es una herramienta que los acerca bastante, nos da cierta satisfacción. Porque realmente es muy interesante. Muy bueno. Una pregunta, Guillermo. Sí. ¿Lo estás implementando en la presencialidad? Sí, lo seguimos implementando. Le hemos dado otras características, como le decía, por ejemplo, ya no damos la clase porque la clase se da de manera presencial, pero las consultas eventualmente siguen estando disponibles a través de la aplicación. Sigo usando el Google Meet para encontrarnos más allá del aula. La comunicación por correo electrónico estaba antes, sigue estando ahora, y los contenidos, por supuesto, que ya los teníamos subidos, digamos, habíamos creado esa página web que tenía algo de interacción, y entonces hemos integrado todo ahí. No es que todos lo usan, algunos prefieren, que tienen su computadora, prefieren sentarse en su computadora, que también está accesible todo esto a través de una PC. Entonces, cada uno usa de acuerdo a sus posibilidades, gustos, son distintas alternativas. En términos de aprendizaje, si vos tuvieras que analizar qué le aporta esto al estudiante, ¿sí? O sea, ¿por qué lo usaría el estudiante? ¿Qué has podido analizar ahí? Nosotros no hemos hecho un estudio así estadístico concreto, pero sí de lo que ellos nos comentan. La movilidad, digamos, la posibilidad de tener eso en cualquier momento
en cualquier lugar. Nuestros alumnos siempre andan con el teléfono, con sus auriculares. Entonces la posibilidad de lo que tenemos ahí en los contenidos, de escuchar, de ver los ejemplos, de leer en algunos casos, porque también hay texto, no es tan... no es muy lindo leer en dispositivos móviles, pero bueno, ellos lo hacen. Bueno, creo que les sirve, que les es útil tener eso disponible en cualquier momento a un clic, digamos. Guillermo, yo tengo una última preguntita y te liberamos. Sí. ¿Qué nivel de conocimientos de programación necesitas? ¿Tenés que conocer un lenguaje de programación? ¿Es bastante intuitivo el sistema del App Inventor porque, bueno, no se requiere conocimiento de código, pero sí de alguna lógica computacional, digamos, siempre es útil. No de código, no se escribe código, se escriben... Claro, digamos que alguien que interesa y que pone un poco de voluntad podría... Absolutamente, absolutamente. Los desafíos en la programación están en solucionar los problemas que la misma aplicación te plantea, digamos. No sé, por decir, ¿cómo hago para que el menú sea desplegable? Y uno empieza a pensar con lo que hay ahí de herramientas, de sentencias, ver cómo puedo hacer para que ese menú sea desplegable, en este caso. Son desafíos, ahí son de ingenio. Sobre todo para mí que no tengo, no soy programador, no tengo una comunidad de programadores, amigos, ni en internet para preguntar. Digamos, me doy maña solo, y yo creo que es posible para cualquiera. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muy interesante. Gracias. Bueno, continuamos con las potencialidades del aula invertida para el aprendizaje de las ciencias naturales, una propuesta tecnodidáctica para estudiantes del segundo año del nivel secundario. Lo presenta Leticia Susana Corbellini, de la Escuela Secundaria 4202, y Fabiana Gilardoni, de la Universidad Nacional de Misiones. Adelante, Leticia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leticia, como lo han dicho, y está presente mi directora de tesis. Voy a compartir la presentación. ¿Están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, el trabajo se titula, es el trabajo final de la maestría, y se titula Las potencialidades del aula invertida. ¿Sí? Ponerla en modo presentación, si no va a quedar en la primera diapositiva. Estoy en la primera diapositiva. En modo presentación, ponelo. Porque cuando cambies... Eso. Ahí se ve. Todavía no. Porque ¿No la están viendo? Sí, no, vemos sí la segunda. ¿La segunda diapositiva? Sí. Bien. Está bien. ¿Ahí la ven? Sí. Bien. ¿Cómo surge este trabajo? Bueno, por ahí como planteaba la segunda persona que expuso, durante la pandemia se creó en la institución educativa
una página de GoalSite y llegado el año 2021, cursando el año 2021, en la institución educativa se dieron cuenta de que la plataforma no se estaba usando. Y para los profes resultaba como una tarea extra, porque había que sí o sí cargar material y solamente estaba como un reservorio de material, nada más. Entonces, bueno, nos planteamos, bueno, ¿por qué no utilizar esa plataforma que la verdad que había costado un montón conseguirla para potenciar el trabajo en el aula? Y entonces planteamos el interrogante, ¿cómo el aula invertida potencia el aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de secundaria de segundo año? A partir de allí, planteamos un objetivo general que fue diseñar una propuesta tecnodidáctica basada en la modalidad de aula invertida que potencie la enseñanza de las ciencias naturales para los estudiantes del segundo año del nivel secundario. Como objetivos específicos, seleccionar y planificar las actividades de enseñanza sobre el sistema nervioso utilizando herramientas digitales mediante la propuesta de aula invertida. Aplicar la propuesta planificada utilizando la modalidad de aula invertida en estudiantes de segundo año de la escuela secundaria. Propiciar un ambiente digital de aprendizaje cuya estructura posibilite la navegación intuitiva. Valorar el impacto de la propuesta de enseñanza aplicada a estudiantes de segundo año de la escuela secundaria y, finalmente, socializar los resultados obtenidos con los docentes del área de ciencias naturales, bueno, para incentivar este uso de la plataforma. Dentro del marco teórico se dividió en 3 ejes. El primer eje, la construcción del conocimiento en la era digital, teniendo como autores, entre los autores que hemos trabajado, a Siemens y Onuvia. Entonces, tomándolo a Siemens como que el contenido es algo que se crea durante el proceso de aprendizaje, no es algo previo al aprendizaje. Siemens hace referencia al conectivismo como una teoría de aprendizaje para la era digital. Por otro lado, también hemos visto que, digamos, el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las teorías de aprendizaje utilizadas a menudo en las instituciones educativas. Pero estas teorías de aprendizaje, digamos, fueron desarrolladas en una época donde no estaba tan desarrollada la tecnología. Entonces, Siemens toma en cuenta el desarrollo que ha tenido la tecnología en los últimos tiempos y ha hecho que deba reorganizarse la forma en que se vive, se entablan las comunicaciones, se aprende, y es aquí que el conectivismo da respuesta a los ambientes sociales subyacentes. Por otro lado, también es de entender que la función del docente en esta nueva era del conectivismo pasa de ser un docente que imparte conocimiento a un docente que, digamos, va a tener otras funciones, como va a ser un docente guía, va a ser un docente organizador, un docente consultor, ¿sí? Por otro lado, el otro eje que tiene es el aula invertida como estrategia de aprendizaje en las ciencias naturales. Ya allá por el 2014, Bergman y Sams postulan la teoría o el modo de trabajar mediante aula invertida. Ellos veían que sus estudiantes eran profes de química y ellos veían que sus estudiantes o no hacían las tareas cuando cuando faltaban a clases, o directamente se aburrían, no estaban concentrados. Entonces ellos postularon que sí, los estudiantes pueden saber qué van a trabajar durante el tiempo que están en clase, asisten más motivados a clases.
Y si hay algún estudiante que ha faltado, entonces, bueno, tiene disponible esas actividades. Le digamos, la hora de clase se utiliza para extraer dudas, para trabajar con los otros, un aprendizaje colaborativo. Y en casa, bueno, se ven videos, se analizan situaciones para después llevar esas dudas a la escuela y a charlarlo con el profe. El tercer eje habla de las estrategias de enseñanza para el aprendizaje de las ciencias naturales. Y aquí tenemos a Nijovic y a Mora, donde ellas hablan sobre cuáles son estas metodologías de trabajo, qué es una estrategia didáctica, aquellas que todas las acciones que uno va a hacer para seleccionar las actividades y desarrollar en los estudiantes habilidades. Perkins nos habla de el aprendizaje para la comprensión, donde no es, digamos, no es repetir la lección de memoria, sino participar, hacerse propio ese conocimiento que se va adquiriendo a medida que uno lo va trabajando. Es poder aplicar lo aprendido en algún momento de la vida práctica, de la vida diaria. Bien, esta propuesta de intervención, como ya lo había mencionado antes, está preparada para estudiantes de segundo año de un colegio secundario en el área de ciencias naturales. ¿Qué fue lo que yo hice? Primero que nada, hicimos trabajamos en el Classroom, donde creamos una clase de ciencias naturales. En ese Classroom fuimos poniendo, la primera actividad fue sincrónica, o sea, estábamos todos en el aula, donde hicimos un breve recorrido por la plataforma Classroom, para que ellos, digamos, no debemos dar por entendido que los estudiantes saben lo que nosotros queremos que sepan. Entonces, por ahí, bueno, un manejo intuitivo de la plataforma, si bien ellos ya lo habían trabajado durante la pandemia, o sea, ese tiempo para despertar, curiosear la plataforma es necesario. En una segunda actividad fuimos viendo cómo estaba organizado el tablón de clases, cuáles eran las actividades que tenían que realizar, y comenzamos con una tercera actividad, que esa fue en su casa. Ellos, después de haber leído un material, tenían que en un Padlet contestar una serie de interrogantes. Estos interrogantes tenían las características que eran preguntas abiertas. Después de ver un video sobre un caso específico de un accidente de tránsito, ellos debían contestar por qué habían sucedido, entre otras preguntas, algunas cuestiones. Y finalmente, una actividad de metacognición, donde a través de una entrevista, los chicos pudieron plasmar sus ideas en cuanto el resultado que les había parecido el desarrollo de todas estas actividades. Que es, digamos, es muy loco encontrar que las respuestas que daban los estudiantes estaban de acuerdo con lo que plantea el material teórico. Por ejemplo, los autores del aula invertida plantean que los chicos van más motivados a trabajar, a la escuela. Entonces, bueno, esas mismas respuestas de otra manera se ven reflejadas en los estudiantes, como así también se plantea que al ser una propuesta transmedia, el aprendizaje no es lineal, entonces cada uno de los estudiantes puede ir recorriendo ese camino a su ritmo y a su manera. Este material que yo les había presentado tenía
videos, tenía texto, entonces por ahí también atiende a las capacidades que cada uno que mejor tenga para poder aprender. Y en conclusión, al haber utilizado la modalidad invertida, brindó la oportunidad de explorar y comprender los conceptos de las ciencias naturales a su propio ritmo. Esto que decía recién. La propuesta tecnodidáctica promovió el desarrollo de habilidades como la autonomía, la capacidad de búsqueda, la selección y análisis de información, así como el desarrollo de su pensamiento crítico. Y finalmente, el uso efectivo de la tecnología permitió la utilización de una variedad de recursos didácticos y una presentación de los contenidos de manera más atractiva y dinámica. Por ahí, en otras me pone nerviosa no poder verlos y tener que ver la presentación, me pone como... Bueno, por ahí, digamos, Cobos también resalta que no usar la tecnología porque está de moda, por el uso mismo, sino que usar la tecnología como una herramienta. Entonces, eso es lo que se vio reflejado. No fue la secuencia preparada porque había que usar la tecnología, sino que fue una cuestión de, bueno, estas son herramientas que tenemos disponibles y que nos pueden ayudar a estudiar. Por ejemplo, no sé, la sinapsis que ocurre en el sistema cuando se junta una neurona con otra y transmite el impulso nervioso, no es lo mismo estudiarla de un texto que poder ver un video. Entonces, bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Vamos a las preguntas para Leticia. Muy bien con el tiempo, me apuntan acá, Leticia. Bueno, no sé si hablé muy rápido, no sé si se entendió, pero bueno, no sé. Ah, sí, perfecto. Bueno. Yo por ahí quería preguntarte, vos comentaste que hacías preguntas en la clase presencial. Esas preguntas eran sobre lo que les había subido. Exactamente. En clase, en sus casas, ellos veían algunos videos relacionados con diferentes temáticas y en clase se trabajaba con preguntas sobre el material leído. Claro, perfecto, porque eso te iba a preguntar, ¿cómo te asegurabas o cómo evaluabas que ellos hubieran visto? Porque realmente? Se les pedía, por ejemplo, que trajeran que trajeran algún mapa conceptual o de qué manera ellos hacían la lectura en su casa, como para que yo supiera que ellos en realidad la habían visto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Leticia. A ustedes. Bueno, vamos al último trabajo, virtualización de la asignatura Sistemas Operativos y Redes, primeros avances, presentado por Marcelo Darío Rubio, Pablo Marcelo García y Leandro Castro de la Universidad Nacional de La Pampa. Buenas tardes. Ya les comparto la presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Rubio, ya me presentaron. Quienes me acompañan en la exposición, en esta presentación, es Pablo García y el profesor Leandro Castro. Somos de la Universidad Nacional de La Pampa, puntualmente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Esto es parte de un proyecto que fue presentado al Comité de la Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales para realizar un trabajo de integración final de la virtualización de sistemas operativos y redes de la asignatura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bien,
Voy a poner en contexto la Tecnicatura de Informática de Gestión es una carrera que se dicta en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional de La Pampa. Es una carrera que está dentro de la UNLPAM y tiene 4 sedes dentro de la provincia de La Pampa, una situada en la ciudad General Hacha, Macachín, otra en Realicó y otra en Telén. En cada una de esas sedes, que están adaptadas para conectarse a través de los recursos a través de Internet, cada sede posee un referente y es un punto de conexión hacia la sede central, digamos. ¿Qué ocurrió? La situación de aislamiento impidió que los alumnos se pudieran acercar a esas sedes para conectarse e incluso tampoco los referentes que estaban situados en ese lugar podían llegar a contactarse con los alumnos. Por lo tanto, hubo que utilizar las TICs para permitir ese tipo de trabajo. Sabemos que las tecnologías de información y comunicaciones son herramientas y elementos que están, hoy por hoy, están incorporados a nuestra vida cotidiana, las cuales nos permiten, como he puesto ahí, comunicarnos, socializar, comprar, trabajar. De hecho, hacemos compras hoy por home banking, compras a través de Mercado Libre, nos socializamos a través de redes sociales y demás. Otra cosa que estamos utilizando es el teletrabajo, que ya, si bien la pandemia lo que hizo es potenciar la utilización del teletrabajo, hay muchas empresas y organismos que ya lo venían utilizando. Y después hemos tenido o han aparecido a través de, como cada alumno, a través de estos problemas que teníamos de el aislamiento social, no podían concurrir a las sedes, surgieron inconvenientes con las conexiones de hogareñas. No todos tienen las mismas posibilidades de conectar con un buen ancho de banda, distintos proveedores de Internet, distintos dispositivos, incluso había alumnos que no tenían dispositivos en sus casas para conectarse, con lo cual se han hecho gestiones para que se les haya acercado algún dispositivo para que los alumnos pudieran conectarse a través de Internet y así acceder a la currícula. Bien, como comentaba, la pandemia impactó en todos los niveles educativos y además, bueno, en toda la sociedad en general. Digamos, puse entre comillas que se cerraron las universidades, entre comillas justamente porque no se cerraron. Se continuó trabajando, se necesitaba trabajar, pero bueno, de otra manera. ¿Por qué? Porque era la urgencia de continuar con todo el cronograma educativo, pero con esta situación de aislamiento implicaba una búsqueda urgente de soluciones para poder continuar y cumplir con este cronograma. Por ello surgió la necesidad de implementación de los EBEA, pero esta vez como una situación urgente. ¿Para qué? Justamente por lo que venía comentando, para asegurar la continuidad del cronograma educativo. Perdón que se me corrió. Y de esta manera poder seguir teniendo el contacto con los docentes, con los alumnos y también con la institución, porque el aislamiento social impedía todo este tipo de cuestiones. Y además, tener la posibilidad de poder seguir acompañando a los alumnos, obviamente desde otro lugar. Bien,
Como comentaba hace un rato, el tema del uso de Internet, obviamente como medio principal para conectarnos. Justamente hoy comenté que había en algunos lugares, en casas y demás, que habían tenido dificultades. Se presentaban dificultades que, bueno, por ahí en algunos casos mostraba que no todas las personas tienen acceso a Internet. Si bien la mayoría, hoy por hoy, ya como es un recurso habitual que todo el mundo utiliza, había inconvenientes. Pero bien, pudimos utilizar el EBEA de la Universidad Nacional de La Pampa como aula virtual, en la cual se le hicieron algunas modificaciones y adaptaciones para esta asignatura. Utilizamos redes sociales, mail y foros para hacer la comunicación con los alumnos, y utilizamos una herramienta que se llama Wireshark, que es, en esta asignatura se dan temas como Sniffer, que son herramientas para escaneo de tráfico en la red, protocolos de comunicación y demás. Esta es una herramienta gráfica que utilizan muchos profesionales de informática para poder monitorear las redes y ver el tráfico que está corriendo a través de ellos. Esta herramienta les permitió a los alumnos poder aplicar desde el punto de vista real, con una herramienta real utilizada, todo lo que ellos ven en algunas de las clases. Bien, este proyecto se inició por la conformación del equipo docente, en el cual estaba conformado por el tutor de la asignatura, un JTP, jefe de trabajo práctico, y un adscripto a la asignatura. En este caso, tuve la posibilidad de estar adscrito en la asignatura, con lo cual me permitió trabajar en el proyecto y además poder participar activamente tanto dentro de la asignatura como en la implementación del mismo. Lo jugoso de este proyecto es que además de presentarse, armarse, generarse, se implementó y se estuvo utilizando, de hecho se utilizó. Eso es lo interesante. Y lo más interesante en el contexto en que se utilizó. De hecho, ¿por qué? Porque la imposibilidad de no poder reunirse, estar presente, hizo que utilizáramos todo lo que son herramientas digitales para poder conectarnos. De hecho, con los docentes nos reuníamos a través de Telegram, Meet, Zoom, para poder organizarnos, organizar el grupo, establecer los roles que íbamos a tener cada uno en la asignatura, y la incumbencia, es decir, la incumbencia era cada uno de nosotros aprovechar las especialidades que tiene cada uno de nosotros para poder trabajar en cada tema más específicamente. Como hoy comentaba, utilizamos la plataforma EBEA de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Ciencias Exactas, y se adaptó de acuerdo a los requerimientos y las necesidades que teníamos para esta asignatura. Esta adaptación se coordinó entre los docentes que conformábamos el equipo, y bueno, fue puesta en marcha. Utilizamos foros, los foros, un dato importante para que los alumnos puedan hacer preguntas, los docentes podamos asesorarlos o ayudarles en dudas que ellos tenían, y la ventaja que tenía que esas dudas y esas preguntas en muchos casos eran comunes a varios alumnos, y también obviamente las soluciones quedaban disponibles. También utilizamos los trabajos prácticos que se fueron presentando, que eran seguidamente de las clases.
O sea, se realizaban clases con un horario, día y horario determinado, que eran clases sincrónicas, pero esas clases, la ventaja que tenían al utilizar plataformas Zoom de la universidad, se grababan y quedaban disponibles para aquellos alumnos que tenían distintas actividades, que no podían concurrir por horarios de trabajo, o por la situación que se les tuviese que presentar o se les presentase. La otra cuestión es el tema de los trabajos prácticos, que eran consecuentes de las clases. Teníamos una lista de trabajos prácticos armados y se iban poniendo disponibles a medida que iban finalizando las clases para continuar con la currícula. Una de las herramientas digitales integradoras que hoy mencioné, que es Wireshark, que es esta herramienta, particularmente, en mi trabajo particular, es una herramienta que utilizo mucho, que utilizan varios profesionales en sistemas, la cual propuse para cumplimentar y poder utilizar los conocimientos en algunos temas que estaban dentro de la currícula. Y bueno, la verdad que fue una implementación bastante interesante porque a los alumnos les gustó, pudieron probar ejemplos de situaciones reales, de poder estudiar tráfico. Hacía capturas de tráfico de una red común, de una casa, de internet y demás, quedaban disponibles y los alumnos podían llegar a estudiar qué significaba cada protocolo, cada puerto y demás que aparecía en esa lista. Realmente fue una situación muy interesante la utilización de esta herramienta y gustó mucho. Otra de las cuestiones que tuvimos es el tema de la evaluación, un gran tema. Ya he visto que ha sido un tema en esta WID, el tema de la evaluación, escuché en varias de las conversaciones. Tuvimos que ver cómo evaluar. La idea, o sea, lo que se hizo en esta asignatura particularmente, se evaluó al alumno en todo el trayecto, no solamente al examen en sí, sino la participación, la conformación de los trabajos prácticos, la presentación en tiempo y forma, la participación en clase, en foro. Entonces, a través de eso se hizo como todo un seguimiento del alumno en todo el trayecto de la asignatura, para después poder tener una evaluación más precisa de su desempeño y redondear la nota final, por decirlo de alguna manera. Finalmente, pusimos las encuestas con el objetivo de mejorar y retroalimentar este trabajo, para ver la opinión de los alumnos, que eran los afectados directamente, por decirlo de alguna manera, con esta implementación. Y la verdad que hemos recibido un montón de información a través de eso, que, digamos, ahora en el trabajo de integración final estamos evaluando toda esa información para que estamos pronto a finalizarlo, y toda esa información que obtuvimos de las encuestas realmente ha sido muy, muy interesante. Y como conclusión de todo esto, en mi caso particular, la experiencia docente y la práctica ha sido muy enriquecedora. Marcelo, ya estamos en hora. Sí. Bueno, nos ha dado una alternativa educativa con una nueva perspectiva y bueno, realmente este resultado ha sido exitoso y hemos tenido un alto índice de aprobación durante la implementación de este proyecto de virtualización, que es algo que destaco mucho. Bueno, llegué justito. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta para Marcelo? Acá en el chat del turno hay.
Yo quiero consultarte si previo a esto tenían algún tipo de implementación de algún recurso o alguna actividad virtual, o el cambio fue brusco de 0 a 100, digamos. No, en realidad la Tecnicatura de Informática y Gestión, la carrera se daba en forma presencial, el docente daba las clases en forma presencial y se utilizaban recursos dentro de la plataforma de la universidad para alguna presentación de trabajo y demás, pero no toda la implementación en forma virtual como la que se hizo después, por una situación obligada y una situación de urgencia. Con lo cual, ahí sí se tuvo que hacer todo virtual, no quedó alternativa. Igualmente fue una experiencia nueva, digamos, porque, bueno, de saltar a la presencialidad a la virtualidad y, bueno, todos los inconvenientes que se presentaban. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Y con esta última ponencia damos por finalizada las exposiciones de artículos que teníamos previstas para hoy. Agradecemos a todos por haber participado, por estas exposiciones de estos avances que van haciendo también en los trabajos finales, que es muy importante también esto. Recordarles entonces que vamos a generar un libro de actas y que mañana tenemos también la última jornada prevista para este segundo workshop, Enseñanza en Escenarios Digitales. Acuérdense que mañana a las 9 tenemos el acto de apertura, cuarta cohorte MES, y a continuación a las 10 de la mañana tenemos una conferencia sobre inteligencia artificial. Todo esto, recuerden que está en el cronograma, estamos actualizando el enlace de transmisión por las dudas. Les vamos comentando toda actualización que hacemos, está reflejada en el cronograma. Y bueno, agradecerles nuevamente por haber compartido con ustedes, con nosotros también, todos los avances que van haciendo en sus cursados, ¿no? Y proyectos finales. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.